Bien, buenas tardes. Espero que estén muy bien, ¿sí? Bueno, ya estamos en las últimas clases, ¿no? Ya para concluir el curso, ¿no? Me alegra por una parte y por otra, bueno, eh, concluimos una etapa, podemos decir, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Tuve en la semana algunas dudas de cómo es la presentación del final, ¿sí? Yo les dije que desde un principio ustedes iban a ir analizando, ¿no? Una organización, una empresa, y iban a ir aplicando algunos de los contenidos que venimos viendo, ¿no? En esa organización, ¿sí? No digo que todos porque va a ser extenso y no se puede muchas veces, ¿no? Pero algunos, ¿no? Y varias de ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir avanzando, ¿sí? Voy a hacer una especie de repaso, ¿no? De uno de los temas más importantes, ¿no? Que para nosotros, que es la selección, ¿sí? Vamos a profundizar, ¿sí? Y también vamos a analizar algunas pruebas. Tal vez a ustedes, cuando presenten algún currículum, ¿sí? Les vayan a realizar alguna de estas pruebas o ustedes tal vez participen en estas pruebas, ¿sí? Que algunas veces son test donde nos analizan algunas veces la parte técnica, ¿sí? Nuestros conocimientos, ¿no? Nuestra personalidad, muchas veces, ¿sí? Y allí ellos van, mejor dicho, los directivos, los gerentes, ¿no? Van a analizar si nosotros somos aptos o estamos aptos, ¿no? Para poder cumplir una función que ellos necesitan, ¿sí? Bien, entonces les voy a compartir, ¿sí? Como hacemos siempre, ¿sí? Y ya nos estaría quedando, bueno, la clase de hoy, ¿sí? Y la del próximo sábado, ¿sí? Eh, y luego ya nos quedaría el final, ¿sí? Y el recuperatorio, como habíamos quedado ya, que iba a ser los últimos días, porque el último día de marzo, ¿sí? Bueno, a ver, tuve consultas, ¿no? Sobre cómo debo yo actuar, me preguntaban en un momento de realizar un proceso de selección, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir, que ya lo vimos, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento, ¿no? Que es tan importante para ustedes en el día, ¿no? Que ustedes vayan a realizar y cumplan esta función, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Sí? Como ese proceso, ¿no? Que esos candidatos, ¿no? A cubrir ese puesto, ¿no? Presentan sus currículum, ¿sí? Y ustedes, ¿no? Van a seleccionar aquellos que son más aptos, ¿no? Que cumplen con esas condiciones que la empresa solicita o necesita, ¿sí? Este proceso, ¿no? De selección, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Principalmente es evaluar. Nosotros ya lo veníamos viendo antes y vamos a poder determinar si esos candidatos cumplen, ¿no? Las necesidades, como les dije hace un rato. Aquí vamos a hacer, o ustedes tal vez tengan que pasar por estas etapas, ¿sí? Donde, ¿qué se va a analizar? ¿Sí? Nos pueden hacer algunas pruebas, ¿sí? O algunas entrevistas, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a tener presente? Nuestras cualidades, ¿no? Nuestras capacidades, ¿sí? Y los conocimientos que nosotros tengamos con respecto a esa función que la empresa está necesitando, ¿sí? Esos temas nosotros ya los vimos, ¿sí? Pero lo volví a traer a la memoria, ¿no? Por las consultas que voy teniendo, ¿sí? Vamos a analizar también, y que ya las estuvimos viendo, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas de ese proceso de selección? ¿Sí? En un primer momento, bueno, va a ser detectar la empresa, va a necesitar cubrir, ¿no? Un puesto eh, que por alguna razón, ¿no? Podría quedar vacante. Por enfermedad, puede ser o alguna baja, ¿sí? O por
jubilación de la persona que lo estaba cubriendo, ¿sí? Una segunda etapa, vamos a mencionar que es el reclutamiento, ¿sí? La tercera es la preselección, donde ustedes, ¿no?, analizan de cierta cantidad de candidatos que tienen, a ver cuáles son los que ustedes consideran que pueden, ¿no?, pasar esas diferentes etapas. Pueden ir haciéndolos, ¿no?, en diferentes días o diferentes horarios, ¿no?, de acuerdo al tiempo, ¿no?, que ustedes tengan para realizar esta función, ¿sí? Luego ya llega un momento muy importante, ¿no?, que es la realización de estas pruebas que yo les estaba mencionando, ¿sí? Donde, ¿qué sería? Nos van a analizar a nosotros, ¿no? Sí, en el caso que seamos candidatos. Y si estamos de la otra parte, es momento de dar a conocer todos esos conocimientos, ¿no?, que nosotros tuvimos durante este tiempo, ¿sí? Vamos a realizar luego las entrevistas, nosotros ya estuvimos viendo las dirigidas, las estructuradas, ¿sí? Y las semiestructuradas, que un consejo es hacer las semiestructuradas, ¿sí?, que lo hablábamos la semana pasada. Luego llega ese momento de valorar, ¿sí?, y tomar una determinación. Este es el grupo o este es el candidato que yo seleccioné para que cubra esa vacante, ¿sí? Y llega la contratación, ¿sí? Un momento crucial, ¿no?, para la persona que va a cubrir ese puesto, ¿sí? Bueno, aquí vamos a analizar, ¿sí?, que ya lo estuvimos viendo, las fases, ¿no? ¿Por qué la empresa necesita, ¿no?, estos puestos a cubrir, ¿no? Yo allí les menciono, ¿no?, que recién les estuve diciendo, tal vez sea porque hay alguna baja, ¿no?, o alguna persona de nuestros recursos humanos están enfermos, ¿sí? Padecen alguna enfermedad, ¿sí? O podemos hablar en el caso que nosotros, esta empresa, ¿no?, vaya a ampliarse, ¿no?, también. Bien, a ver. Buenas tardes, ¿sí? No sé si estás. Ah, ya estamos, buenas tardes. Hola, Mariel. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo Bien, acá empecé. andamos. Bueno, yo empecé, así que después sí, puedo hacerte un pequeño resumen, ¿sí?, de qué estaba Bueno, tratando, ¿sí? A dale, ver, gracias, profe. eso te cuento, ¿no? Estábamos viendo, porque en la semana, ¿no?, tuve algunas consultas de cómo era el final, me decían. Y otra consulta tenía cómo era el tema de seleccionar el personal, que estuvimos hablando todo este último tiempo, ¿sí? Entonces yo preferí hacer, ya que nos quedan poquitas clases, un resumen de todo lo que venimos viendo y profundizando algunos temas que nos quedaron sin ver o que ustedes conozcan algunos aspectos nuevos, ¿sí? Eso estaba tratando, ¿sí? Estaba contándole, ¿no?, las etapas que tienen un proceso de selección. Estaba contándoles la primera etapa, ¿sí?, que es cuando surge esa necesidad, ¿no?, por parte de la empresa de cubrir esa vacante, ¿sí? Les mencionaba que podrían surgir por esas tres razones, ¿no?, que decía acá, por alguna baja, alguna enfermedad de algún trabajador, ¿sí?, o porque el momento importante, ¿no?, se amplía la empresa y hay nuevos proyectos, ¿no? Entonces, va a hacer falta más personal, ¿sí? Allí iba contándoles, ¿sí? Hasta que ingresaste vos. Me alegro que estés presente, ¿sí? Bueno, sigo, ¿sí? Yo voy a continuar. Si vos tenés alguna duda, me frenás y me consultás, ¿sí? Dale, Vamos profe, a... gracias. Dale, dale. ¿Vos cómo vas
con el tema del final? ¿Lo comprendés al tema o no? ¿Cómo sería en tu Eh, caso? yo por el momento voy bien. Me quedé en el último punto del último trabajo que mandó, que no entendí, Bien. así que después le voy a consultar y porque no entendí cómo realizarlo. Ah, bien, buenísimo. Bueno, eso les voy a pedir que a todos, ¿no? Me vayan consultando, porque en la semana varios me preguntaron, ¿cómo va a ser el final? Me dije, y yo me quedé pensando, digo, uy, todas las clases les digo, ¿cómo va a ser el final? Los cierres de módulo, dije, hoy, ¿qué pasó? Pues volví a explicarles nuevamente, ¿no? ¿Cómo es el final? ¿Sí? Yo les dije, ustedes iban a integrar los temas y aparte iban a hacer un práctico, ¿no? Integrador de todos los temas que nosotros venimos viendo y van a tener muchísimo tiempo, porque yo se los voy a entregar el sábado, que sea el final, ¿sí? A las 8 de la mañana y ustedes van a tener toda esa semana, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Miércoles, hasta ahí nomás, para que yo haga esa devolución, esa corrección. Así puedan rendir después aquellas personas que eh, no pudieron rendir, voy a decir, ¿no? O que no cumplieron los objetivos, ¿sí? Así ya quedaría para el final de mes, ¿sí? Bueno, analicemos las fases, ¿no? De reclutamiento. Aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Acá van a aparecer diferentes candidatos, ¿no? A cubrir esa necesidad que la empresa está teniendo. Pero aquí no es cualquier candidato, ¿no? Sino hay una serie de requisitos que debemos cumplir, ¿sí? Y, por supuesto, acá va a ser el momento nuestro de poder seleccionar a ese personal más idóneo, ¿sí? Para cumplir esas funciones. Luego vamos a tener la fase de preselección, ¿sí? De los candidatos, donde aquí vamos a tener que analizar y optar muchas veces, ¿no? Por aquellas personas que sí pueden cumplir, ¿sí? La función y también esos requisitos, ¿no? Que se exigen para poder cubrir ese puesto, ¿sí? Allí es un momento, a ver, importante para la persona, ¿no? Que considera que puede cumplir y que puede ingresar a la organización o a la empresa, ¿sí? Bien, nosotros acá vamos a analizar, ¿sí? También en ese momento de hacer la preselección, ¿sí? Tratar de ser lo más objetivos que podamos, ¿sí? Vamos a tener presente también una cuarta fase, donde aparecen estas pruebas que nos van a realizar, ¿sí? Dependiendo del puesto que se vaya a cubrir, ¿sí? Yo ayer les mencionaba al principio, ¿no? Que pueden ser a través de juegos algunas veces, otras veces nos van a analizar nuestra personalidad, ¿sí? O muchas veces nuestros conocimientos, ¿sí? Ya las vamos a ver también más adelante, ¿sí? Vamos a conocer o analizar, ¿no? Una quinta fase, donde acá tiene que ver con las entrevistas, que nosotros ya estuvimos viendo, ¿no? Los tipos de entrevistas que hay, ¿sí? Yo les decía, teníamos las estructuradas, donde ustedes, ¿no? Ya arman y siguen, vendría a ser como una especie, un guión, ¿sí? De pasa cada momento, qué vamos a ir realizando, ¿sí? Luego obteníamos una que no era estructurada, ¿sí? O podemos decirle semi. Seguimos un guión, pero podemos nosotros también salirnos, ¿no? Tratar de hacerla un poco no tan tediosa, ¿no? A esa entrevista, ¿sí? Y bueno, acá sabemos, yo les decía la primera vez que analizamos la entrevista, que es una de las herramientas más utilizadas, ¿sí? Que
que sigue dando resultados. Luego vamos a analizar una sexta fase, donde acá vamos a tener que analizarlas, ¿sí? Darles una puntuación, podemos decir, ¿no? De esas personas que sí cumplen, ¿sí? Los requisitos. Luego de haber fijado, observado, analizado, ¿no? Esas pruebas que ya las vamos a conocer, ¿sí? Son hermosas porque de ahí podemos conocer para el resto de nuestra vida muchas veces y analizar posturas muchas veces de las personas, ¿sí? Un momento importante, ¿sí? Es la fase de contratación, ¿sí? Aquí donde llega ese momento importante, donde ya la persona, el recurso humano, ¿no? Ya forma parte de esta empresa, ¿sí? Y bueno, acá se le va a solicitar, ¿no? Que presente diferentes documentos, ¿no? Para ya ser parte de la organización. Nosotros ya vimos en un primer momento todas las documentaciones, ¿sí? Y siempre, vamos a decir, tratar, en el caso que nosotros trabajemos, ¿no? Ya como auxiliares de recursos humanos, tratar de a esa persona ingresante darle muchas posibilidades, ¿sí? Tener presente que recién está comenzando, ¿sí? Es bueno, ¿no? Y de paso, nosotros vamos a poder ir moldeando, ¿no? A este recurso humano, ¿sí? Bien, a ver qué más vamos a ver. Tenemos aquí la descripción, ¿sí? Ay, 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 ahí está. La descripción, ¿sí? Del puesto, ¿sí? Que vamos a detectar, ¿sí? Cuáles son las necesidades. Yo aquí tengo que seguir estos pasos que yo les voy a mencionar, ¿no? Vamos a tener, sí o sí, cuál es el nombre del puesto que va a cumplir este recurso humano. Vamos a contarles, podemos decir, cuáles son las funciones y las tareas que va a desempeñar, ¿sí? Aquí también vamos a tener presente cuáles son los medios, qué elementos, ¿no? Va a utilizar. Todo esto va a depender de la empresa, ¿no? Y de la vacante que se vaya a cubrir, ¿sí? También vamos a analizar las condiciones físicas, ¿no? Ambientales, de dónde va a trabajar el recurso humano, cuál es el horario. Nosotros ya vimos, ¿sí? Mucho más adelante todos estos temas. Vamos a considerar, ¿no? Los riesgos que puede llegar a tener el trabajador en ese puesto de trabajo. También, ¿no? Acá vamos a darle a conocer cuáles son sus elementos de seguridad, ¿sí? Sí o sí, ¿no? Ya forma parte y ese tema lo debemos comentar y dar a conocer las instalaciones, ¿sí? Ese tema lo vimos cuando analizamos inducción, ¿sí? También lo mencionamos allí. Luego vamos a conocer las experiencias, ¿no? Que tiene este trabajador, ¿sí? Bueno, luego vamos a contarles, vamos a describir, ¿sí? El puesto, ¿no? ¿Dónde va a ser su lugar, podemos decir, de trabajo, ¿sí? Aquí nosotros les vamos a hacer como digamos, un paseo, podemos realizar en ese momento de la organización, presentarles a sus compañeros, ¿no? Que es como que nos va a permitir sociabilizar, ¿sí? Aquí nosotros vamos a hablar de dos fases, ¿sí? Vamos a tener presente el análisis del puesto de trabajo, ¿sí? Y acá vamos a tener también, vamos a darle a conocer la división del trabajo, ¿sí? Los sectores, ¿sí? Los pares que esta persona va a tener, ¿sí? ¿Con quién va a trabajar diariamente? Vendría a ser, ¿sí? También nosotros vamos a tener la descripción, ¿sí?
acá va a decir, vamos a mencionarle cuáles son los deberes y las funciones, las responsabilidades, ¿no?, que va a tener, ¿sí? Acá podríamos hablar, como les dije recién, en este proceso de inducción, ¿no?, que ya nosotros ya lo vimos y lo analizamos, ¿sí? Es un momento importante, ¿sí? Aquí podemos nosotros llenar, ¿sí?, que una serie de fichas, ¿sí? Les vamos a mencionar, hay dos tipos de fichas, ¿no? Vamos a hablar de una ficha técnica de identificación y clasificación del puesto. Y otra que es el catálogo, ¿no?, del puesto, ¿sí? Acá nosotros le vamos a, como dije recién, vamos a darle a conocer a este recurso ingresante cuáles son las características, ¿no?, del puesto. Aquí miren, en ese momento que nosotros vamos a describir, ¿no?, el puesto, sí o sí tenemos que hacerle estas preguntas que normalmente nos hacen, ¿sí? Cuando hacemos estas preselecciones o elecciones, ¿sí? O selecciones también, ¿sí? ¿Qué hace el trabajador? ¿Sí? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo y con qué lo hace? ¿Dónde y cuándo lo hace? ¿Y qué implica lo que hace? Ay, parece un trabalengua, ¿no? Pero son diferentes preguntas, ¿sí?, que aquí nosotros le vamos a realizar al trabajador, ¿sí? Luego llega una etapa que le decimos reclutamiento interno o externo, ¿sí? Aquí vamos a mencionar, ¿sí?, que muchas veces cuando queda un puesto vacante, ¿sí?, normalmente las empresas tratan, dentro de lo posible, de hacer una rotación de puestos, ¿sí? Por si allí encontramos, ¿no?, a la persona justa que pueda llegar a cumplir esa función. Normalmente, ¿no?, se espera 3 meses, ¿no? Darle un tiempo a esta persona, ¿no?, que sería reclutamiento interno, si podemos contar con ella. Llegado ese momento, no lo podemos hacer, buscamos, ¿sí? Se hace ese llamado, ¿no?, para cubrir puestos, ¿sí? A ver qué más vamos a analizar aquí. Bueno, ustedes ya lo saben, ya estuvimos viendo cuáles son las fuentes, ¿no?, de reclutamiento, dónde podemos encontrarlas, ¿no? Y bueno, analizábamos convocatorias, bases de datos, tal vez en las universidades, ¿sí? Algunas veces hay algunas ferias, le decimos nosotros ferias de trabajo, donde se puede, ¿no?, encontrar tal vez personas o alumnos, ¿sí?, que están terminando sus carreras y podemos hacerles una especie de pasantías y luego ya que formen parte, si cumplen, ¿no?, los requisitos, que formen parte de nuestra organización, ¿sí? Esto no vamos a profundizar mucho porque ya los vimos, ¿sí? Acá también analizamos de los tipos de entrevistas, ¿sí?, que ya lo vimos, estas últimas clases las estuvimos analizando, ¿sí? Los tipos, los mencioné hace un ratito. Bueno, acá vamos a mencionar que las entrevistas, como todo, ¿no?, tenemos ventajas y a la vez también vamos a tener una serie de desventajas, ¿sí? Entre ellas, vamos a decir de ventajas, miren, analicemos una a una. Acá nos va a permitir, ¿no?, que nosotros podamos indagar aspectos de la persona, ¿sí? Y por supuesto que las vamos a medir, las vamos a analizar a través de estas pruebas o exámenes o test, ¿no?, que se realizan, ¿sí? Algunas son con dibujos, otras son escritas, otras podemos analizar donde podemos hacer operaciones matemáticas, ¿no? Va a depender, ¿no?, del puesto que vayamos a cubrir.
También nos va a permitir, ¿no?, conocer al candidato, ¿no?, por supuesto, personalmente, cuáles fueron sus experiencias laborales, ¿sí? Sus expectativas también podemos mencionar, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos dar a conocer aquí? Y por supuesto, esto es muy importante, que nosotros seamos flexibles, como dije recién, ¿no? Dedicarle su tiempo, tratar de ponernos en el lugar, ¿no?, de esta persona que es nueva, ¿no?, y que seguro que ingresa con todos sus nervios, ¿sí? Por supuesto, no puede pasar que haya una serie, ¿no?, de inconvenientes, pero aquí son fundamentalmente para la empresa. Los costos, ¿no?, que significa realizar estas entrevistas, ¿no? Todo lo que se necesita, el material, tal vez los horarios, tal vez tengamos que hacer que las personas que se dediquen a hacer estas actividades tengan que hacer horas aparte, horas extras algunas veces, ¿no? Entonces, tiene, ¿no?, su serie de inconvenientes, ¿sí? Acá nosotros estuvimos viendo, ¿no?, la semana pasada, las fases de las entrevistas, ¿sí? Vamos a tener una fase inicial, ¿sí?, donde aquí principalmente, ¿sí? Vamos a nosotros, en el caso que tengamos, ¿no?, que realizar estas entrevistas, ¿no?, tratar de ser, a ver, podemos decir, entender a esa persona, ¿sí? Y también comprometernos, ¿no?, con esta función que vamos a cumplir, ¿sí? Luego, por supuesto que va a venir una segunda etapa, que es la fase de desarrollo, ¿sí? Aquí yo voy a realizar diferentes, ¿no?, preguntas, interrogaciones, ¿sí?, que estén referidas al currículum, ¿no?, que nos presentó el candidato, ¿sí? Acá vamos a hacer preguntas bien dirigidas, ¿sí? Acá podemos analizar y hacer un orden nosotros, ya tener un orden preestablecido, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir analizando? ¿Sí? Por supuesto, ¿no?, una última fase que le vamos a mencionar, que es el cierre, donde yo no puedo hacer rápidamente y decir, sí, terminamos, damos fin a la entrevista así, de manera abrupta. No, podemos hacerlo de manera sencilla o podemos decir desde un primer momento, miren, tenemos cierto tiempo, ¿no? Vamos a tomarnos 10, 15 minutos para analizar, ¿sí?, cómo fijar ya una especie de guión, ¿sí?, para que nuestros candidatos vean que somos organizados en nuestra actividad, ¿sí? A ver, también muy importante, ¿no?, es agradecerle al candidato por haber asistido, ¿no?, ser cordiales, ¿sí?, y amables. Eso es muy importante, ¿no? Acá es importante, ¿no?, cuando vamos a llenar, completar, ¿sí?, esta ficha de entrevista, ¿sí?, nosotros vamos a, desde el papel de candidato, ¿no?, tratar de mencionar, ¿sí?, nuestros puntos eh, buenos, positivos, favorables, ¿sí?, o fuertes que tenemos, ¿sí? También aquí nosotros podemos hacer mención, ¿sí?, de este análisis FODA que uno puede realizarse, ¿no?, donde vamos a analizar aspectos positivos, ¿sí?, que son nuestras fortalezas, ¿sí?, nuestras oportunidades, ¿sí? Y bueno, en contraposición vamos a tener las amenazas, ¿sí?, y nuestras debilidades, que siempre van a aparecer, ¿sí? Bueno, acá ya lo vimos, ¿no?, que también me preguntaron
la semana pasada, los tipos de entrevistas, ¿sí? Las dirigidas, las no dirigidas, las que son profundas, ¿sí? Y las semiestructuradas, ¿sí? Esto ya lo vimos, lo trabajamos la semana pasada. Podemos incorporar aquí algo nuevo, ¿sí? Que no lo hayamos visto, no es que sea nuevo, ¿no? Son las dinámicas de grupo, ¿sí? También se realizan. Y bueno, acá, ¿qué vamos a tener presente? ¿Sí? Vamos a analizar cambios, ¿no? Internos que se producen, ¿sí? Dentro de un grupo, ¿sí? A ver, podemos decir todo el grupo, ¿sí? O cada uno de los integrantes y cómo reaccionan cada uno de ellos de acuerdo a estas interacciones, ¿sí? Vamos a conocer también, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de dinámicas? ¿Sí? Vamos a analizar, primero vamos a tener, como siempre, una presentación, ¿sí? Que aquí nos va a servir a nosotros para romper barreras, romper el hielo, le decimos muchas veces, ¿no? Tal vez empezar una entrevista con alguna pregunta que no sea directamente del puesto, ¿no? Tal vez podemos analizar, no sé, el clima, el tránsito, como para que nuestros candidatos, ¿no? Se sientan más tranquilos, ¿sí? Bueno, y luego, por supuesto, entrar de lleno a, al- a la entrevista. Aquí vamos a tener nosotros, bueno, conocimiento, ¿sí? Donde aquí vamos a dejar, ¿sí? Que cada uno, ¿no? De nuestros candidatos se vayan presentando, ¿sí? Y el entrevistador aquí puede ir proponiéndole, ¿no? Diferentes actividades, pero como grupo, ¿sí? Siempre como grupo, porque es lo que estamos por analizar, ¿sí? Vamos a tener presente la comunicación, ¿sí? Aquí vamos a decir que es esencial, ¿no? Que haya esa comunicación entre los candidatos, ¿sí? ¿Por qué? Mira, nos va a permitir muchas veces eh, tratar de subsanar, podemos decir, situaciones o conflictos o crisis que se lleguen a presentar, ¿sí? Vamos a tener presente la cooperación, ¿sí? Tal vez estas pruebas que nosotros les vamos o deben realizar, ¿sí? Sea alguna que necesitemos ayuda, ¿sí? Supóngase, hay una muy conocida, ¿no? Que siempre se realiza, que es contarles, estamos en un barco, ¿sí? Donde salimos rápido, y no llevamos, desconocemos dónde están los salvavidas. El barco se estaba por hundir, ¿sí? Entonces allí empieza, ¿no? Como grupo, ¿cómo harían, ¿no? Para tratar de no, de no ahogarse, ¿no? ¿Qué haría cada uno, ¿no? Y van proponiendo, ¿no? Y ahí podríamos denotar la cooperación, ¿sí? Y bueno, acá vamos a poder conocer, ¿no? Actitudes positivas de todo el grupo. Bueno, por supuesto, también podemos hablar de discusiones y análisis, ¿no? Que pueden surgir, debates, que muchas veces acá eh, en alguna pregunta, ¿sí? Todos quieran dar su opinión y se arme un debate, pero que es constructivo, ¿no? Aquí podemos hacer, ¿sí? Eh, Se usan mucho, ¿sí? Que son las técnicas de mesa redonda, ¿sí? Y también pueden ser role playing, ¿sí? Que es similar, es tratar de que todo el grupo, ¿no? Comparta, ¿no? Y trabajen como un todo, podemos decir, ¿sí? Es- Bueno, aquí vamos a tener presente, ¿no? También la toma de decisiones, ¿sí?
donde puedo dar una consigna, ¿sí? Donde ellos deben exponer una solución, ¿sí? También se realiza. Bueno, aquí vamos a analizar también la resolución de conflictos, ¿sí? Bueno, como grupo, ¿sí? Formas de pensar distintas, opiniones distintas, ¿no? Pueden surgir esta serie de conflictos. Pero, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debemos analizar? ¿Cómo vamos a solucionar, ¿sí? Ese problema que se presenta o cómo podríamos nosotros actuar, ¿sí? Aquí hay una serie de consejos, ¿sí? Cómo se debe realizar una dinámica de grupo. Bien, a ver, analicemos, son muchas, ¿no? Muchos consejos que diferentes autores, ¿sí? nos presentan. Principalmente, miren, ¿no? Es crear, ¿no? Un ambiente que sea de confianza, ¿sí? Donde allí nuestro candidato se sienta cómodo, ¿no? Y que pueda, ¿no? Distenderse, que pueda comportarse de forma natural, como que es una charla, ¿sí? Es muy buena esta manera. También podemos observar al grupo, ¿sí? Miren aquí, ver si buscan, ¿no? Alcanzar el objetivo en forma conjunta, ¿sí? O si buscan ser ellos, ¿no? Digamos un lucimiento personal, ¿sí? Se da muchas veces, ¿sí? Así que hay que tenerlo presente. Vamos a tener, ¿no? Observar, ¿no? Al candidato, si escucha a los demás y si se comporta en forma educada, digamos acá, amable, ¿sí? Si se esfuerza por generar, ¿no? Un clima que sea bueno, óptimo, ¿sí? Y que la persona no se muestre agresivo, ¿no? Y muchas veces se da que no permite hablar a la otra persona o hace interrupciones, ¿sí? Esos aspectos nosotros los analizamos, ¿sí? A través de esta serie de pruebas, de test, ¿sí? Así que por eso hay que estar muy atento a todo movimiento que realice nuestro candidato, ¿sí? Vamos a tener presente también si llegado el momento, todos dan una solución, ¿sí? O tienen sus ideas propias, ¿sí? Aquí, como dije, son trabajos en grupo, ¿sí? Entonces allí podemos analizar a aquella persona que quiera trabajar solo o que sea independiente o como dijimos recién, lucimiento, ¿no? Personal. A ver, aquí, bueno, yo les dije que sí o sí, ¿no? Como en las entrevistas, también en estas dinámicas, ¿sí? Debemos hacer que el clima, cuando se está por empezar, sea no tenso, ¿no? Sea, digamos, confortable, ¿sí? Donde el candidato se sienta cómodo, ¿sí? Aquí yo les doy a conocer, ¿sí? Una técnica que se utiliza muchísimo, ¿no? Que es el Ascent Center, ¿sí? Nosotros acá, ¿qué vamos a hacer? Es simular, ¿no? Diferentes situaciones eh, para que nuestro candidato es como que se vaya preparando, ¿no? Al ambiente laboral, ¿sí? Nosotros acá le vamos a ir haciendo, ¿no? Diferentes pruebas, digamos. ¿Qué se busca, ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a buscar? Eficacia, ¿no? Miren qué palabra, ¿no? Vamos a buscar eficacia y que sepan resolver de manera óptima cualquier situación,
¿no?, que nosotros hayamos planteado al momento de realizar estas dinámicas, ¿sí? A conocer, ¿sí?, algunas simulaciones que nosotros podemos hacer. Pueden ser escritas, ¿sí? Y también podemos realizarlas de manera práctica, ¿sí? Aquí vamos a considerar que las prácticas se realizan más en aquellos vacantes que se necesite cubrir una persona para un trabajo específico. Supónganse, a ver, un ingeniero electrónico, ¿no? Entonces ahí es más bien práctico, ¿sí? En cambio, en las escritas, aquí no. Nosotros vamos a evaluar, ¿no?, sus competencias de manera digamos, dándoles, ¿no?, un ejercicio a resolver a través de dibujos, imágenes, ¿no?, donde, como digo, ¿no?, va a depender el puesto, ¿no?, que se esté necesitando cubrir, ¿sí? Acá vamos a tener presente, ¿sí?, 4 preguntas que son claves, ¿sí? Vamos a tener: ¿por qué usted está aquí? Podemos, ¿no?, hacerle estas preguntas. ¿Qué cree que puede aportar a la empresa? ¿Sí? ¿Qué preguntas, no?, muy profundas para ese momento, donde vamos a analizar si esa persona, ese candidato, eh, está comprometido, ¿sí? ¿Qué clase de persona es? ¿Sí? ¿Por qué cree que debemos contratarle? ¿No? Específicas, ¿no? Pueden utilizarlas ustedes en sus futuros laborales, ¿no? Pueden hacerlo, hacer uso de estas. En realidad, siempre nosotros las hacemos a estas preguntas, ¿no? Aquí yo les menciono, ¿no?, nuevamente, que debemos tratar de que el candidato se sienta relajado, ¿sí? Y que sepa distinguir, ¿no?, cuáles son sus puntos fuertes, ¿sí?, y también cuáles son sus puntos débiles, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Y bueno, nosotros tener presente y analizar y observar, ¿no?, cómo asisten, ¿no?, nuestros candidatos a las entrevistas, ¿sí? Siempre debemos acudir de manera formal, vestidos de manera formal, ¿sí? Normalmente con colores oscuros, ¿sí?, discretos, colores clásicos, ¿sí? Nunca acudir desarreglados, ¿no? En el caso de los hombres, no con barba, ¿no? O es una barba que esté prolija, en el caso de las mujeres, bien peinadas, ¿no?, bien arregladas, porque todo eso se va evaluando, ¿sí? Muy importante, vamos a tener presente también cómo se sientan, ¿no? ¿Qué postura tiene el candidato al llegar? Tal vez se sienta muy atrás, o se sienta cómodo, o se mueva cada rato, ¿no? Allí nosotros vamos a ir analizando, ¿no? Puede ser ansiedad, nerviosismo, ¿sí? Miren acá, nosotros todo esto que yo les estaba mencionando sería el lenguaje no verbal, ¿sí? Algunas veces vamos a tener presente cómo nos saluda, ¿sí? Si nos sonríe, si nos mira a los ojos, ¿sí?, si cruza los brazos. Muchas veces podemos notar que hay personas que llegan y se paran o están sentados con los brazos cruzados, ¿sí? Allí nosotros vamos a analizar, ¿sí?, a este candidato. ¿Por qué? Miren, ¿no?, cada uno de esos gestos, ¿no?, ¿qué significan? ¿No? Ahí yo les doy algunos, ¿no?
vamos a tener falsedad, ¿sí? Cuando alguien miente, ¿sí? Cuando supónganse nosotros le hacemos una pregunta sobre su experiencia laboral y nuestro candidato se pone un poquito nervioso, ¿sí? Y un gesto es tocarse la nariz, ¿sí? Allí nosotros lo analizamos, o tal vez fue porque te picó la nariz o por algo, pero este sería un gesto, ¿no? A analizar, ¿sí? Vamos a considerar, ¿no? También eh, la actitud, ¿no? Que tienen, ¿no? Si es una actitud cerrada, donde no podemos notar nosotros que no se explaye al contarnos, ¿no? Alguna experiencia que haya tenido. Entonces, tenga una actitud más bien cerrada. Nosotros eso lo analizamos, ¿sí? La sinceridad, ¿sí? También, ¿no? Miren, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que la persona puede, ¿no? Mostrar así, mover sus manos, ¿sí? Así nosotros decimos que denota sinceridad, ¿sí? Serenidad, ¿sí? Porque podemos tener candidatos, ¿no? Que están constantemente frotándose las manos, entonces allí no es una persona serena, es una persona nerviosa, ¿sí? Que muchas veces nosotros lo hacemos inconsciente, ¿no? Pero se analizan, ¿sí? También vamos a tener presente, ¿no? El lenguaje verbal, ¿sí? Cómo la persona se dirige hacia nosotros, ¿sí? Cómo es su vocabulario, si se expresa de manera adecuada, si se interrumpe a otra persona, si tiene un tono amable o tal vez un tono como agresivo, ¿sí? Y aquí, en el caso que estemos nosotros como candidatos, nunca debemos tutear, ¿no? Tratar de voz al entrevistador, ¿sí? Nunca, ¿no? Porque sería como una falta de respeto, ya sería mucha confianza, ¿sí? Bueno, aquí yo les dejo, ¿no? Algunas claves para ser un buen entrevistador. En este caso sería, en el caso que nos toque a nosotros, ¿no? Como auxiliares, realizar una entrevista, ¿sí? ¿Qué debo hacer primero? Preparar esa entrevista, ¿sí? Que sea, como les dije recién, podemos ya armarla nosotros, que es ir dividiéndola en momentos, ¿sí? Es muy importante. Acá también, ¿no? Vamos a conocer cuál es su formación, ¿sí? Y cuáles fueron los empleos que tuvo esta persona, ¿sí? Acá nosotros vamos a alejar los nervios. Debemos estar muy tranquilos, ¿sí? Y se recomienda, ¿no? Que cuando llegue, ¿no? El candidato, estemos relajados, ¿sí? Tranquilos, ¿sí? Y también acá nosotros vamos a poder conocer, ¿sí? Algunos aspectos profesionales, ¿sí? También vamos a tener presente, ¿no? Si esa persona es la indicada, vendría a ser persona o candidato idóneo, ¿sí? Para que vaya a cubrir ese puesto. También vamos a tener presente que eh, nosotros debemos, ¿no? Conocernos a sí mismos y que la otra persona también que estamos entrevistando también, ¿no? Se conozca a sí mismo, ¿no? Allí nosotros podemos, ¿no? A través de estos estudios, estas pruebas que nosotros realizamos, ¿sí? Bien.
ver, ¿qué más vamos a analizar aquí? Vamos a tener presente, ¿sí? Podemos decir, determinar, ¿sí? Algunas barreras o, eh, o aspectos también positivos, ¿sí? De ya trabajar, de pertenecer a la organización, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos mencionar aquí? Bueno, muchas veces se habla, si nosotros cuando hacemos una entrevista, ¿es una conversación o es un interrogatorio? ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que tratar que sea un diálogo ameno, ¿sí? Como dije recién, que el candidato se sienta cómodo, ¿sí? Hacer preguntas abiertas, ¿sí? Para permitir que el candidato pueda contar, ¿sí? Pueda sentirse, ¿no? Y cómodo y a la vez sienta confianza, ¿sí? Aquí yo les comento, ¿no? Nosotros decimos selección por competencias. Y bueno, ¿qué más sería, no? Analizar si ese candidato que nosotros eh, consideramos, ¿no? Es realmente el que nosotros necesitamos, ¿sí? Y nosotros aquí vamos a tener que hacer estas fases, ¿sí? En estas entrevistas sobre competencias, ¿sí? En una primera fase le vamos a llamar fase de planificación, ¿sí? Donde aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar, podemos decir, el puesto que se va a cubrir, ¿sí? Vamos a conocer todas, ¿no? las capacidades, ¿sí? Que se requieren, ¿no? Para poder cubrir esa función, ¿sí? Acá es necesario, ¿no? Destacar cuáles son las aptitudes que tiene, ¿no? La persona, ¿sí? Vamos a tener después, ¿no? Una segunda fase que nosotros le decimos que es la fase de dirección, ¿sí? Que sería la entrevista cara a cara, ¿no? Con el candidato, donde debemos crear un buen clima, ¿sí? Y también acá permitir, ¿no? Que haya un control, ¿no? De la entrevista, ¿sí? ¿Qué más aquí? Y bueno, vamos a tener la última fase, ¿no? Que es de evaluación, donde nosotros aquí vamos a ver, ¿sí? Si ese candidato cubre, ¿sí? Las expectativas o no, ¿sí? Vuelvo a reiterar, debemos ser muy objetivos, ¿sí? Cuando hacemos estas funciones, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener unas pautas, ¿sí? De actuación. Las vamos a clasificar si nuestro candidato lo consideramos que es apto o no, ¿sí? Y nosotros podemos ponerle números, ¿sí? ¿No? Vamos a ir haciendo como conceptuales, ¿sí? Podemos decir, ese candidato es excelente, ¿sí? Porque demuestra una aptitud excepcional en todo momento, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, no? Tenemos nuestra ficha, ¿no? De todos los candidatos y a ir haciendo una especie de ítems en ese orden que yo ya fijé, ¿sí? Antes del inicio o hice un guión, ¿sí? Y puedo ir calificando, ¿no? A cada candidato como excelente, ¿no? Bueno, que acá podemos decir que sí, demuestra o muestra capacidades que son suficientes, ¿no? Eh, para que nosotros las tengamos en cuenta, las valoremos, ¿sí? En el caso podemos poner con dudas, ¿sí? En este caso nosotros podemos decir,
no estoy totalmente seguro de que esta persona sea la idónea, ¿sí? Pero tal vez si nosotros la capacitamos, ¿sí? Podamos moldearla y pueda, ¿no?, ser el candidato justo para el puesto, ¿sí? O directamente, bueno, inaceptable. Nosotros vimos que esa persona no puede cumplir, ¿no? O cubrir este puesto que yo estoy necesitando, ¿sí? Entonces, vamos a tener excelente, bueno, ¿sí? Dudas, inaceptable. Sería la cuarta calificación, podemos decir, o pautas, ¿sí? Bueno, miren acá, ¿no? Vamos a tener, ¿sí? Vamos a conocer un poquito, ¿sí? Si no, les dejaremos ya para el próximo sábado, ¿sí? Donde ya va a ser nuestra última clase, ¿sí? Allí que vamos a conocer todas estas pruebas, ¿sí? De selección, ¿sí? Como les dije. A ver, les doy una idea así rápida, ¿sí? Vamos a tener pruebas que les llamamos psicotécnicas, ¿sí? Donde acá lo que se pretende medir son las capacidades, las aptitudes que tiene la persona, el interesado, ¿sí? Y nosotros acá analizarlas, ¿sí? Y ver si es la persona idónea, ¿sí? Vamos a conocer también, como les dije al empezar, pruebas que analizan nuestra personalidad también, ¿sí? A través de dibujos, imágenes. En mi caso, yo creo que haberles contado a ustedes, ¿sí? En ese tiempo yo quise participar, ¿sí? Todavía no me había recibido, ¿no? Desconocía estas pruebas y nos hicieron dibujar, ¿sí? Bueno, yo dibujé que nos pedían hacer una casa, ¿sí? No, era un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos, ¿sí? Y que nos sintiéramos plenos. Entonces, yo dibujé una casa, ¿sí? Una casita muy bonita, ¿sí? La hice con ladrillitos, les hice sus puertas, le puse árboles, flores, le hice las ventanas con cortinitas, le puse chimenea, le puse las nubes, el sol, bueno. Entonces, ese dibujo, ¿no? Se analiza, ¿sí? Y allí nosotros podemos notar, ¿sí? Supóngase que una persona dibuja esa casa, pero no le hace pasto, ¿sí? Entonces allí podemos analizar y ver algunas situaciones en su vida, ¿sí? En su personalidad, ¿sí? O que tiene sus ideas fijas, ¿sí? En el caso eh, mío, yo hice esa casita y tenía hasta pasto, le hice un caminito, le hice piedritas en el camino, ¿no? Entonces pudieron ellos analizar que era una persona ordenada, ¿sí? Que buscaba minuciosa hasta el último detalle, ¿sí? Entonces nosotros podemos allí considerar si esa persona es la idónea, ¿sí? La óptima para cubrir ese puesto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas pruebas, estos test, los vamos a analizar el próximo sábado, ¿sí? Que sería el último tema, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir, que no sé si, estoy solita. Bueno, no importa, ¿sí? Bien. ¿Qué trabajo van a hacer ustedes? ¿Sí? Van a realizar
la integración, ¿sí? De estos temas, mejor dicho, de este tema que venimos viendo, les voy a dar un tiempo para que ustedes se pongan al día, ¿no? Con las entregas de trabajos, ¿sí? No les voy a dejar prácticos, ¿sí? Solo les voy a enviar la clase, ¿sí? El texto, pero no les voy a dar trabajo, ¿no? Ningún trabajo práctico para que veo, ¿no?, que hay varias personas que están un poquito atrasadas en las entregas de trabajos, ¿sí? Vamos a fijar como fecha de entrega el próximo sábado, ¿sí? Todos los trabajos que estén al día, así ustedes rindan el final tranquilos y a la vez puedan tener todo el material, ¿sí?, de estudio que se envió, ¿sí?, para que puedan rendir el final, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo, entonces cualquier duda que ustedes tengan, me preguntan, me envían mensajito, ¿sí? Y yo los voy guiando, ¿sí? Bueno, ¿no?, que estén muy bien, ¿sí? Nos vemos el próximo.